Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la materia Biología 3. A continuación, presentaremos la práctica número 2, titulada Fenotipo familiar. Los integrantes del equipo son Mancilla Maya Frida, Mesa Álvarez Dafne, Ortiz Vázquez Jania, Padilla Patricio Adriana, Prado Urias Karen y por último, Rivera Lara Luz. La fecha de entrega es el 16 de octubre del 2021. Ahora continuaremos presentando los propósitos de la práctica, los cuales son analizar a simple vista las características familiares heredadas de los integrantes del equipo, identificar los fenotipos de los integrantes del equipo y por último, diferenciar los fenotipos entre dominantes o recesivos. Hola, yo soy Frida Samara Mancilla Maya y hablaré acerca de lo que es el fenotipo familiar como introducción. Se denomina fenotipo al conjunto de características genéticas que expresa un individuo y parentesco de consanguinidad a la relación que existe entre las personas unidas por un vínculo de sangre, es decir, que tienen al menos un ascendiente en común. El fenotipo de cualquier individuo está determinado por la configuración genética única que contiene su ADN, de modo que genotipos diferentes producen fenotipos diferentes. Esa es la razón por la cual dos hijos de la misma madre y el mismo padre pueden ser tan distintos físicamente el uno del otro. Cada individuo recibe dos versiones de cada gen, conocidas como alelos, una de cada padre. Si los alelos de un gen son diferentes, el alelo que se expresa es el gen dominante, el efecto del otro alelo, denominado recesivo. El alelo dominante se refiere a la relación entre dos versiones de un gen. Si uno es dominante, el otro no debe serlo, y en ese caso nosotros lo llamamos recesivo. Un gen dominante, o una versión dominante de un gen, es una variante particular de un gen que, por diversos motivos, se expresa con más fuerza por sí misma que cualquier otra versión del gen que está llevando a la persona. Por lo general se refiere a patrones de herencia y se utiliza junto con un cuadro de Punnett, donde si un individuo tiene dos versiones de un gen y se observa que uno se transmite con mayor frecuencia de una generación a otra, entonces se le llama dominante. Resultados de Ortiz Vázquez Jania Janel. Características a examinar. Lóbulos adheridos. Hay dos posibilidades, el lóbulo pegado a la mejilla y el lóbulo separado a la mejilla. El carácter es regulado por dominante, lóbulo separado, y recesivo, lóbulo pegado. Como se puede observar en la parte inferior de la diapositiva, del lado izquierdo se observa la oreja de mi papá, la cual tiene un carácter dominante, es decir, lóbulo separado. Y del lado izquierdo se observa una fotografía de mi oreja, la que tiene carácter dominante, es decir, lóbulo separado. Soy Frida Samara Mancilla Maya y en esta ocasión explicaré acerca de los resultados de la práctica del fenotipo familiar. La característica a examinar es el enroscamiento de la lengua. Algunas personas pueden enrollar su lengua en forma de taquito y otras no. La explicación directa a este fenómeno tan curioso es que se debe existir un gen dominante que permita realizar dicha acción y otro recesivo que lo impida. Esta habilidad es causada por un alelo dominante. Los que no poseen este alelo solo pueden efectuar una leve curvatura hacia abajo cuando la lengua se extiende fuera de la boca. Para estos resultados utilicé a toda mi familia, mi madre, mi padre y mi hermano. Como podemos observar en las imágenes, mi lengua no tiene la habilidad para hacer comúnmente lo que llamamos la forma de taquito, por lo tanto tiene un alelo recesivo. La lengua de mi madre tampoco posee habilidad, pero según lo realizado en el cuadro de Punnett, pude determinar que es homocigota recesiva. La lengua de mi padre en esta ocasión sí pudo realizar la lengua de taquito. Y al realizar el cuadro de Punnett, pude determinar que es heterocigoto. Y por último tenemos a la lengua de mi hermano, que también puede realizar la forma de taquito, por lo cual cuenta con un alelo dominante. La característica a examinar es el vello en la articulación media de los dedos. Hay personas que poseen vellos en la articulación media de los dedos o segunda falange y otras que no lo poseen. Las primeras
pueden presentarlo en 2, 3 o 4 dedos, y esto se debe a una consecuencia de variaciones en la expresividad del carácter. Y bueno, la presencia del vello se debe a un alelo dominante, mientras que la ausencia del mismo se debe a un alelo recesivo. En las imágenes podemos observar que el 50% de los individuos presentan vello en la segunda falange, que somos mi papá y yo, mientras que el otro 50%, quienes serían mi mamá y mi hermana, carecen del mismo. Soy Rivera Lara Luis Emanuel e hice 2 fenotipos. El primero que hice es sobre la calvicie. Y es un caso curioso porque está controlada por un gen dominante en los hombres y recesivo en las mujeres. Esto quiere decir que si un hombre es calvo, al menos uno de sus padres lo era. Pero por otro lado, si la mujer es calva, ambos padres eran calvos. Y como podemos observar, ni mi papá ni yo tenemos indicios de calvicie. Así que podemos decir que es un gen recesivo en nuestro caso. El siguiente fenotipo que hice fue el del perfil de la cutícula de una uña. Y podemos observar que en la cutícula, si la vemos de perfil, puede presentar una forma recta o curva. La forma curva es característica de muchas uñas y es controlada por un gen dominante. Nuevamente en el caso mío y en el de mi papá tenemos el gen dominante. Esto quiere decir que tenemos la uña curva. Soy Mesa Álvarez, Dafne Abigail, y en las imágenes podemos observar una característica recesiva, la cual comparto con mi mamá, y esta característica se llama pulgar extensible o también se le llama hiperextensibilidad del pulgar. Esta consiste en que algunas personas pueden extender la primera falange del pulgar hacia atrás a un ángulo mayor de 45 grados en relación al eje normal del dedo. Esta característica es recesiva ya que el alelo que determina esta habilidad es el recesivo, y esto se va a indicar con una letra minúscula y el alelo dominante con una letra mayúscula. Hola, buenas tardes, mi nombre es Adriana Padilla Patricio y hoy les voy a presentar la forma del rostro en mi familia. Esta sería mi característica a examinar. La forma del rostro que predomina en mi familia se conoce como cara o rostro redondo. Este consiste en una forma circular. Como podemos observar en las imágenes, las dos presentamos la misma forma del rostro según el cuadro de Punnett. En este caso, el alelo dominante sería otro tipo de forma de rostro y nuestro alelo recesivo sería un rostro redondo. Gracias a lo que hemos aprendido hasta ahora en el semestre y al cuadro de Punnett, podemos determinar que el resultado para los dos tipos de rostro sería el recesivo. Por eso la forma es tan parecida. Bueno, podemos concluir que es importante mencionar que gracias a la genética logramos explicar y comprender la transmisión de la herencia, es decir, las reglas básicas de la transmisión por herencia de las características de los padres hacia sus hijos. La valoración de las leyes de Mendel está en que gracias a los estudios de este científico se pudo llegar a la conclusión de que la herencia depende de la información almacenada en unos factores discretos que denominamos como genes, y que estos se transmiten de generación en generación a través de unos vehículos llamados cromosomas, formando parejas que proporcionan el avance de la herencia biparental.